Hemos estado hablando y hemos tenido un viaje bien interesante porque dijimos que las disciplinas espirituales son una puerta a una liberación. Para aquellos, ¿cuántos están por primera vez que van a escuchar esto aquí? Por primera vez, ¿alguno de ustedes? Por primera vez, ok. Estas enseñanzas el Señor me las dio en el 2011 mientras hacía un ayuno de 3 semanas, 21 días. Y fueron tan tremendas porque en el proceso, cuando uno se aparta este tipo de ayuno, tú no tienes tiempo para hablar con nadie. Tú te separas de las masas, tú te separas del teléfono, tú te separas de todas las cosas. Y cuando comienzas a escribir y comienzas a estudiar estas cosas, primero te ministran a ti, primero trabajan contigo. Y dijimos que cuando tú entiendes las disciplinas espirituales, te vas a ir liberando. El cuerpo de Cristo, aunque asiste a una iglesia o van a las iglesias, la mayoría no están liberados, la mayoría no han transicionado, la mayoría han escuchado pero no han sido transformados porque lo dejamos al oído. Luego hablamos de la disciplina de la meditación y vimos claramente que el yoga hace que tú vacíes la mente. La meditación del creyente es llenar la mente con la palabra. Okay. Y la palabra es la lámpara que alumbra nuestros pies, nuestros caminos, nuestras decisiones, todas aquellas cosas que nosotros hacemos. Y la semana pasada yo hablé de las disciplinas de la oración, pero hubieron unos detallitos que se me quedaron que quiero, para no dejarlos allí, porque yo hablé de como 7 tipos de oración. Le voy a hablar rapidito de 2, voy a coger estos 5 minutos, que es la oración de consejo. Y la oración de consejo es cuando hay un deseo vivo en nosotros de conocer la voluntad de Dios. No es que en el momento que tú vas a orar, tú vas a escuchar hágase esta voluntad. Esto tiene un proceso. La meditación es importante. La meditación de la palabra, entender los tiempos es importante. La salud de tu mente conforme a lo que tú escuchas y lo que tú hablas. Hoy mientras el Señor me daba una palabra en los hábitos, descubría yo que los hábitos es un peso que tiene a muchas personas viviendo vidas mediocres. Pero eso es otro tema y no lo he terminado, pero hoy el Señor me ministraba en esa área. Ahora, ¿cuál es la voluntad? Estamos en el consejo. ¿Qué es lo que te satisface a ti? Es como cuando uno va a salir con una persona, una amistad o una pareja y dice, ¿dónde tú quieres ir a comer? ¿Qué te apetece a ti? Uno está buscando ¿qué? El deseo y la voluntad de esa persona, ¿verdad? O también en esa oración de consejo es también decir, Señor, ayúdame a yo entender lo que tú haces para yo unirme y avanzar tu reino aquí en la tierra. Es como cuando tú le estás pidiendo un consejo a alguien para tú decir, ¿cómo te puedo ayudar? ¿Cómo puedo colaborar contigo? Mucha gente dice, ¿cómo te puede ayudar? Y cuando se le dan asignaciones dice, bueno, yo quisiera, pero eso conlleva mucha responsabilidad, seguimiento, etcétera. Este es el tipo de oración de búsqueda que debe impregnarse en toda la experiencia de nuestra vida. Ahora, hablamos también, me pasó también a hablar de esta otra, y voy a hablar solamente de estas dos, que se le llama la oración de renuncia. Acuérdate que usualmente nuestra oración es, Señor, estoy aquí. Padre, mira cómo me siento. Señor, tengo esto, tengo lo otro. De hecho, por ahí hay una cruz y aquí se ponen unos papeles. Vamos a poner después, yo voy a tener un ayuno de 7 días. Y me gustaría llevarme las peticiones de todos ustedes que quieran darme esa petición para en esos 7 días yo interceder en un ayuno que yo hago, ayuno de agua por cada uno de ustedes. O lo puede traer un papelito. No me haga una carta. No, serio. Sea claro en lo que usted necesita verdaderamente. A veces hay gente que pide, ore por mi hijo, ore por esto, cuando lo primero que tú necesitas es transformación aquí. Porque pedir por otra persona sabiendo que, ¿me está entendiendo? Vamos a seguir. La oración de renuncia, aquí es cuando tú te comprometes a dejar tu voluntad. Yo te llevo donde tú me pidas. No cuando una persona te dice, ¿qué tú quieres? ¿Dónde tú quieres? Y dice, pues quiero ir aquí. No, pero yo no quiero ir allí. No, esa persona no entiende la oración de renuncia. En la oración de renuncia,
tú estás buscando no lo que tú quieres, lo que te satisface, lo que tú quieres alcanzar. En esa oración tú dejas tu voluntad. ¿Por qué? Porque muchas veces la voluntad de nosotros, o la mayoría de las veces, siempre conflige con la voluntad de Dios. Voy a repetir eso. La mayoría de las veces, la voluntad de los creyentes siempre conflige con la voluntad de Dios. Porque acuérdate, nosotros siempre queremos que Dios apruebe lo que queremos. Vamos a ser honestos. Nosotros queremos, bendice esto que estoy haciendo. Padre, gracias. Gracias. Yo escucho mucho, Dios me confirmó. Sin embargo, no hay oración de renuncia y menos oración de consejo. Entonces, aquí en la renuncia es importante nosotros seguir la dirección de Jesús. ¿Por qué? Él oró en el jardín, en Lucas 22:42, pero no sea mi voluntad, sino sea la voluntad tuya la que gobierna. Por eso el principio es este, no hay slides, pero usted puede apuntarlo, pues yo sé que usted trajo libreta. Cada fracaso, este es bueno, Víctor, este es bueno para lo que tú me posteas. Cada fracaso en nuestra vida nos guía a un nuevo orden de aprendizaje. Dale cabeza a eso. Cada fracaso en nuestra vida nos guía a un nuevo orden de aprendizaje. Usted no se da cuenta que cuando metemos la pata siempre estamos dispuestos a aprender. El problema es que muchos no han terminado el aprendizaje. Cuando yo dice, sí, no, ahora lo entiendo. No lo has entendido. O mejor lo hago de esta manera. Acuérdate que nosotros somos buenos negociantes. El creyente es buen negociante. Siempre está buscando cómo yo puedo negociar que lo que yo quiero y deseo se meta ahí para yo ¿qué? Yo disfrutar este viaje. Por eso es que es importante entenderlo. Ahora, vamos a lo que vinimos en esta noche y vamos a hablar un poco de la disciplina del ayuno. ¡Wow! La disciplina del ayuno. My goodness. Una de las mejores disciplinas si la hacemos correctamente y si hacemos con el motivo correcto. ¿Ok? Mira lo que dice en Hechos capítulo 10. Entonces Cornelio dijo, hace 4 días que a esta hora yo estaba en ayunas y a la hora, ¿qué? A la hora novena. Diga hora novena. En el hebreo la hora novena es de 3 a 6 de la tarde. Entre las 3 o las 6 de la tarde, que es la hora novena, dice, ¿mientras qué? ¿Mientras qué? No lo dice ahí. No dice. Ok. Pues yo tengo otra traducción. Ok, pero escuche. Estando Cornelio dijo, hace 4 días que a esta hora yo estaba en ayuna, a la hora novena, que ahí dice las 3 de la tarde, mientras oraba en mi casa. Digo, orar en la casa. ¿Cuál fue la última vez que tú sacaste tiempo a la hora novena para orar en tu casa? ¿Viste que en la casa se ora también? Aparte de ver televisión y atender las cosas. Ok, vamos a seguir. Se puso delante de mí un varón con vestido resplandeciente o ropa resplandeciente. Ese varón me dijo, Cornelio, Dios ha escuchado ¿qué? Tus oraciones, ¿verdad? O tu oración ha sido oída. Y luego dice, y tus ofrendas o la ayuda que has dado a otros la ha recibido como una ofrenda. Eso me llama la atención. Lo que yo le doy a otro, aunque se lo estoy dando a un ser humano, a una persona en la tierra, Dios lo está recibiendo como para él. My God. Cuando nosotros tomemos la ofrenda aquí y la usamos para lo que la usamos, amado, Dios la recibe, no nosotros. Y ahí donde nosotros no entendemos que todo lo que se trae al reino de Dios lo recibe Dios y después Dios nos manda a nosotros a administrarlo. Y si no lo administramos bien, nos van a pasar la factura. John Wesley dijo, algunos han exaltado el ayuno religioso sobre toda escritura y razones, pero otros lo han rechazado totalmente. Hay 2 vertientes. Con el ayuno hay 2 cosas. Yo me desarrollé y crecí en una iglesia que ayunaba y a veces nosotros ayunábamos toda la semana, pero ahora me doy cuenta que muchas veces el motivo del ayuno no se sabía.
Era cuestión de estar allí, decir que tantos vinieron a ayunar, pero cada cual estaba porque hay dos vertientes. Entonces es interesante porque nosotros tenemos que tener cuenta de los dos extremos, porque podemos exaltarlo o podemos rechazarlo. Para mí, en mi experiencia en los últimos 15 años o lo que llevamos de esta iglesia, ustedes saben los tiempos que yo he sacado de ayuno, y hasta que, gracias a Dios que yo entendí que el ayuno es más importante entender lo que ya Dios hizo, que yo ir a buscar una palabra o una revelación de lo que Dios quiere de mí. Porque lo que Él hizo me lleva y me da entendimiento de que entonces yo me puedo abandonar totalmente a los brazos del Creador. En una cultura donde los países están adornados con templos de arcos de oro, con palacios, donde la comida parece que no se acaba, hermano. ¿No ha visto los buffets por ahí, verdad? El ayunar parece algo fuera de lugar, fuera de este tiempo, o algo que quizá es algo antiguo. De hecho, ayunar ha sido punto de disputa en y fuera de la iglesia por muchos años. O sea, esta situación no es de ahora. A veces no, que la gente hoy no ayuna. Siempre ha habido una crisis y una disputa. Cristo tuvo que hablar de eso. Pablo tuvo que hablar de esto. Porque el ser humano sigue siendo ¿qué? Ser humano. Y sigue siendo motivado más por lo almático que por lo espiritual. De hecho, en el 1861 a 1954, un periodo de casi 100 años, no se escribió ningún libro sobre el ayuno. En 100 años, nadie escribió un libro sobre ayunar. Prácticamente hubo un abandono. Ahora, ¿qué ha sido la causa para el rechazo casi total de un tema que tan frecuente se encuentra en la palabra y practicado tan ardientemente por creyentes de todas las edades, que es lo que vamos a estar mirando hoy? ¿Qué ha causado eso? Bueno, es interesante porque podríamos decir que el ayuno ha adquirido o desarrollado una mala reputación por el uso de prácticas excesivas como el ascetismo en la Edad Media. Para aquellos que no saben en el ascetismo y poder entender esto, porque tenemos que conocer la historia para no repetirla. Por eso es que sacamos tiempo para hablarle de la historia, porque lo que nosotros hacemos ahora de una iglesia del libro de los Hechos, después de la muerte de Cristo, que se dejó para nosotros que no repetir los errores de aquella iglesia. Esto es una doctrina moral que impone al hombre una vida rigurosa, austera, con la renuncia de todas las cosas terrenas, la manifestación de las tendencias naturales y de la sensibilidad y la lucha continua contra los instintos carnales. De ahí el ascetismo es que comienzan a salir la separación de hombres que mientras más adentro de los bosques estaban o más lejos estaban, ellos pensaban que de esa manera se podían acercar a Dios, pero nadie les había enseñado, a nadie se le había revelado que Dios ahora por medio del Espíritu Santo vivía dentro de ellos. Y nosotros buscando dónde estaba Dios, cuando Dios todo el tiempo habita en este vaso de barro. Eso es lo primero que tienes que creer y entender. Con el deterioro de la realidad interna de la fe cristiana y el aumento con la tendencia para entonces señalar lo único que quedaba, la parte externa desarrollada y donde se carece en forma de lo interior. Todo el mundo pensaba en lo externo. Por eso de ahí es que venía que la gente se flagelaba, que todavía lo vemos en estos países. La religión llevó a gente a flagelarse y pensaban que esto agradaba a Dios. ¿O se acuerda las penitencias? ¿O se acuerda, rézame 10 Padre Nuestro y 5 Ave María? Pensábamos que esa era la forma correcta porque el hombre todavía estaba ignorante a las cosas que son de Dios. No quiso entenderlo. Recuérdense que cuando hablamos de religión, cuando se menciona religión, es el hombre tratando de entender verdaderamente lo de Dios. Relación es cuando el hombre tiene disciplinas espirituales,
cuando el hombre entiende que esa es su puerta para su liberación, cuando el hombre medita en la palabra, cuando el hombre ora y ayuna, entonces se crea que una relación. Y yo le he explicado anteriormente, la relación con Dios es lo que hace que Él deposite en tu vientre espiritual una semilla que si tú la mojas con la palabra y esperas el tiempo preciso de Dios, esa semilla dará fruto al 100%. Pero nosotros somos desesperados. Mira a alguien, toca a alguien y dice, oye, qué desesperado tú eres. Entonces, el problema con el ascetismo se carecía de una forma de lo interior sobrenatural o del poder espiritual. Y la ley va a tomar control porque carga un sentido de seguridad y poder manipulativo. Por eso vemos que Israel tomó la ley y no entendió que eso era un ayo, que eso era una forma de ellos poder entender que ellos necesitaban a un Salvador. Y como ellos pensaron que conocían tanto de la letra, entonces vemos cómo continuamente rechazaron a Cristo y lo que los profetas hablaron. Por eso es importante, amado. Por lo tanto, el ayunar estaba sujeto a regulaciones. Y regulaciones rígidas, hermano, prácticas de mortificación extrema, incluyendo lo que le dije, la flagelación. Miren la historia, cuando usted se mete a la historia, Dios mío, es bien penoso ver lo que la gente pasaba, y todavía es penoso ver en Tailandia o en las Filipinas, todos los Viernes Santos, ¿ha visto? Gente que se crucifica de verdad. Otros allá en México caminan de rodillas hasta que prácticamente, amado, el dolor no los deja moverse. Eso viene de un ascetismo. Lo segundo, la propaganda continua de todo tipo de comida nos ha convencido que tenemos que comer 3 veces al día. Tenemos un snack, la comida esa ligera, porque tengo hambre. Es interesante porque hambre es una palabra que está mal entendida por nosotros. Cuando tú dices que tú tienes hambre, tú estás diciendo que hay una escasez extrema de alimento en tu estómago. Hambre hay en estos países que posiblemente a este tiempo. Pero nosotros hemos creado, y eso está ligado con hábitos. Por más que nos excusemos y digamos, una vez tú creas unos hábitos, lo demás es historia. A esto lo combinamos con la creencia popular, que es una virtud positiva de satisfacer todo apetito humano. Y estas formas de pensar han hecho del ayuno obsoleto. Les hace difícil a las personas. Yo los probé a ustedes y yo no sé, cada uno le dará cuenta al Señor, ¿verdad? O lo hicimos no porque el Señor te está ordenando, para ver si verdaderamente tú tomabas el reto. Ustedes, los que no tomaron el reto, ustedes saben entonces verdaderamente que toda esta cultura y todo este ascetismo y todo esto que hay en tu mente no te permitió ni sacar unos 3 días de ayuno con el Señor. Además somos bombardeados con objeciones como ayunar te roba las energías. No vas a poder trabajar, no vas a poder hacer esto, te vas a destruir. El tejido saludable del cuerpo se va a destruir porque tú necesitas comer. Mientras que el cuerpo puede sobrevivir un tiempo corto sin aire o agua, puede pasar días antes que el hambre comience. Y yo les puedo hablar de eso porque yo lo hice por 40 días. Es bien interesante y no voy a entrar en la historia porque hay muchos detalles, pero llega un momento donde es verdad, el cuerpo se comienza a ¿cómo se llama? A quejarse. Y comienza a quejarse, pero ese periodo, amado, de 2 o 3 días de esa queja continua a través de la adoración, yo caminaba por allí, por aquel lugar, yo conseguí una vara y caminaba por aquel bosque, había unos caminos, a unas montañas, me entretenía la mente. Entonces es interesante que cuando el espíritu se conecta con la palabra, uno va cantando. Yo no uso cositas de estas, para mí eso pesa mucho. Yo canto lo que está en mi corazón, me encanta. Pasaban los días y una vez tú pasas esa línea, papá, eso es la sensación más linda del mundo. Pero eso no se le recomienda a todo el mundo. Todo esto es proferido basado en prejuicios, mientras que el cuerpo puede sobrevivir, amado, bastante tiempo. La Biblia tiene tanto que decir sobre el ayuno, que lo vamos a ver,
que yo creo que deberíamos comenzar a visitar esta disciplina antigua. Acuérdate, yo llevo 4 jueves hablándote de esto. Que tú lo pongas en acción es un problema tuyo. Yo te estoy dando unas herramientas para que tú seas transformado, para que tú puedas crecer. Y si tú no las utilizas, ok. Es como tener un serrucho y tener una sierra. Si hay aquí un árbol para picar y yo tengo un serrucho y una sierra de esta de gas, ¿cuál tú vas a usar? La sierra. Pero qué triste que como creyentes no estamos usando la sierra, seguimos usando el serrucho. Mira a alguien y dile, de mí no están hablando. La lista de la gente que ayunó en la Biblia es larga. Moisés, dador de la ley; David, el rey; Elías, el profeta; Esther, la reina; Daniel, el hombre vidente; Ana, la profeta; Pablo, el apóstol; y Jesús, el Hijo encarnado. Otros creyentes que marcaron un legado en la historia también ayudaron. Cuando tú vas a la historia de ellos: Martín Lutero, Juan Calvino, Juan Knox, John Wesley, Jonathan Edwards, David Brainerd, Charles Finney, Pastor Haside de la China. Todas estas personas, amados, las historias de esta gente, yo he leído mucho la historia de esta gente y son espectaculares. Ver esta gente verdaderamente, no solamente como Dios los usaba, sino el tiempo que ellos tenían que sacar. ¿Por qué? Porque tenían muchas dificultades, eran enfrentados por muchos tipos de personas. Ayunar en la Biblia se refiere a abstenerse de alimento para un propósito espiritual. Escucho esto, no es para rebajar. No, ayunar es para un tiempo espiritual, amado, lo cual lo separa de una huelga de hambre que tiene el propósito de ¿qué? De atraer la atención de las personas. Una huelga de hambre es que voy a atraer la atención de las personas. Otro dice, ay, tremendo, un ayunito te hace falta para que no necesariamente. También es distinto a la dieta que enfoca en la abstenencia de comida por un propósito físico y no espiritual. Una dieta no te va a hacer crecer espiritualmente, aunque es buena, es saludable, pero con eso tú no vas a crecer. En la Biblia lo normal en un ayuno es abstenerse de comidas sólidas o líquidos, pero no de agua. Todo el tiempo ahí siempre la Biblia nos habla de la importancia de agua, porque nuestro cuerpo requiere agua. Yo he practicado mucho el ayuno de agua y que voy a hacer, estoy, ¿verdad?, pidiendo sabiduría, porque en la etapa de mi vida es un poquito diferente. El cuerpo ha cambiado en muchas cosas, pero lo importante es, amado, que voy a estar un tiempo separado para seguir entendiendo lo que Dios quiere hacer a continuación en la vida de este cuerpo. ¿Estamos aquí? En Lucas capítulo 42, Jesús ayuna por 40 días, se nos indica que no había comido nada. Para el final del ayuno tuvo hambre. ¿Se acuerda? Y ahí comienza la tentación. Y eso es real, ¿oíste? No es que el diablo se aparece, Roberto, muchacho, cómete algo. Pero el cuerpo está reclamando. Es como cuando tú estás cansado, que el cuerpo reclama ¿qué? Descanso, ¿verdad que sí? Tuvo hambre, el diablo lo tentó para que comiera, indicando que la abstenencia de Jesús fue de comida y no fue de agua. A veces podemos considerar un ayuno parcial si es que hay restricciones de dieta o salud. Eso está bien. Personas que pues tienen que comer algo y lo puedes restringirte y comer las cosas que tú comes, vegetales o qué sé yo, restringir un poco. En vez de comerte ese plato que el arroz y la habichuela están aquí, el bistec está en otro plato porque es grande. Estamos aquí. Daniel capítulo 10, verso 3 dice: no comí de ningún manjar, ni carne, ni vino entraron en mi boca, ni aún me ungí a mí mismo. Daniel tomó un ayuno serio. ¿Por qué? Estaba buscando entender la dirección de Dios. No se nos dice la razón por la cual Daniel hizo esto, diferente a la práctica normal de ayuno. Quizás su trabajo en el gobierno
hizo que Daniel modificara algunas cosas. Porque si tú estás trabajando y tú eres una persona madura que puedes tomar un tiempo de ayuno, lo puedes hacer siempre y cuando tú tienes la disciplina para hacerlo. Porque en tu hora de almuerzo, pues puedes sacarle un ratito, irte a una esquina, qué sé yo, donde tú quieras, y sacarle un tiempo por lo menos para la lectura de la palabra. En Esther capítulo 4, verso 16, dice que Esther le instruye a Mardoqueo. Reúne a todos los judíos que se hallan en Susa y ayunad por mí. Aquí vemos que Esther ahora dice, yo necesito que ustedes ayunen por mí. Yo necesito el apoyo de ustedes. Yo necesito que alguien ahora interceda por mí a mi favor y no coman ni beban por 3 días y 3 noches. Yo y mis servidores ayunaremos también. Aquí vemos ahora a Esther pidiéndole a un pueblo que necesitaba una liberación. Le dice, si vamos a ver algo, no solamente lo puedo hacer yo, todos ustedes tienen que colaborar. ¿Estamos aquí? Esto es como la economía de la iglesia. Si no todos colaboran, siempre vamos a tener problemas de economía. ¿Estamos aquí? Si no todos colaboran, siempre tendremos problemas económicos. El apóstol Pablo, también en un ayuno absoluto o pleno por 3 días, después de su encuentro con Dios, allí camino a Damasco, en el libro de Hechos, capítulo 9, verso 9, lo puedes leer. Entonces, como el cuerpo humano no puede estar sin agua por más de 3 días, Moisés y Elías entraron en lo que podemos considerar un ayuno sobrenatural pleno por 40 días. Estos, la Biblia no habla de que hicieron un ayuno con agua o aparentemente sin nada. Ya esto fue algo sobrenatural que Dios trabajó con estos hombres. ¿Cómo lo hicieron? La Biblia no da detalles. Ayunos regulares, amados, son importantes para nosotros. ¿Por qué? Porque el cuerpo humano necesita agua. Eso usted lo ve en Deuteronomios capítulo 9, verso 9. Y en Primera de Reyes, que no lo va a ver, 19:8, pero para los que están tomando nota y les gusta aprender más allá de escuchar, puede usted leerlo. Escuchen bien, tenemos que tener claro que el ayuno pleno absoluto es una obsesión y no de llevarse a cabo a menos que usted haya recibido una orden clara, precisa de parte de Dios. Si no es así, por lo menos un ayuno de 3 días está bien. Está bien. Por eso, cuando yo les hablé del ayuno, les dije, ¿cuántos días? 3 días. Porque lo que quería es crear en usted algo. Y yo sé que de la noche a la mañana, después de tantos años que ninguno de ustedes quizás ha sacado para ayunar, pero por lo menos uno tira, ¿verdad? Como dice, uno tira la bolita a ver, a ver dónde va a caer el aro, en las machinas, ¿verdad? Que siempre están los aritos esos con las cabezas de botella. Uno piensa que es fácil. Chacho, yo dejé de gastar esos chavos ahí por eso mismito. Después que me gastaba 10, 15 pesos, decía, me pude haber comido un buen hamburgues, me martirizaba yo mismo. Acuérdense que en la mayoría de los casos que vemos en la Biblia, era un asunto privado entre Dios y el hombre. Era un asunto entre Dios y en ti. Pero eso lo tienes que provocar tú. Yo no lo puedo hacer por ti. Gente dice, pastor, enseña de esto y enseña de aquello. Yo te enseño de lo que tú quieras, pero el problema es que no lo puedes dejar al oído. Porque tú dices, wow, escuchaste, wow, qué tremendo estuvo eso, wow. Y todo el mundo, wow, pero no ponemos en acción lo que nosotros queremos que sea un wow espiritual en nuestra vida. Ahora, en ocasiones hay ayunos corporativos. Muchas veces estos ayunos corporativos eran convocados en tiempos de emergencias nacionales. Cuando estaba pasando algo, cuando tú miras Joel capítulo 2 verso 15, te dice, sonad la trompeta en Sión. Sión siempre que se menciona, la mayoría de las veces, es tipo de la iglesia. Sonad la trompeta en Sión, santifíquense y ayunen. Llamen a toda la asamblea, reúnan ¿a qué? A todo el pueblo. Aquí había una crisis y ahora el profeta le está diciendo a las personas, tenemos que ayunar todos. El ayuno corporativo puede ser una experiencia poderosa, escucha bien, si el pueblo se prepara y se mantiene en una mente en unidad
y yo voy a eventualmente también a darle un día para hacer un ayuno corporativo, pero tenemos que estar en unidad. Tenemos que estar en una sola mente. ¿Andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? Tenemos que estar todos. En el 1756, el rey de Gran Bretaña llamó a la nación a un día de oración y ayuno para la amenaza de una invasión de Francia. Se enteró Inglaterra que Francia o Gran Bretaña, que Francia los iba a invadir, y este rey llamó a toda la nación a un ayuno corporativo. En su diario, John Wesley escribe sobre ese día, que fue febrero 6 del 1756. Y mira lo que John Wesley nos deja de su pluma escrita. En el día de oración y ayuno, proclamado por el rey, fue un día glorioso, el cual nunca antes Londres había vivido desde su restauración. ¡Wow! ¡Qué poderoso! ¿Tú te imaginas en tu casa que todos ayunen, hasta el perro y el gato? Esto cambió. Acuérdense que en esos tiempos los avivamientos que llegaron aquí vinieron de Inglaterra, de Gran Bretaña. Dios se estaba moviendo y Dios estaba usando hombres. Yo le voy a decir una cosa. Hoy yo escuché a nuestro presidente hablar en el ayuno de los pastores y quedé impactado. Yo no me acuerdo cuál fue la vez que un presidente de una nación como esta le diera la prioridad a Dios, al cuerpo de Cristo, y hablara de la forma que hablara. Lo más que me llama la atención, pues la gente dice, sí, pero ese era esto, ese era lo otro. Es que Dios a veces usa a la gente no que tú quieres, que Él quiere. Y esos no tienen miedo de decir Jesucristo es el mira, cuando Él dijo de la oración de la escuela, que nos quitaron de las escuelas, dijo, no, en las escuelas se va a orar. Y yo firmé eso y se acabó. Mire, hermano, usted piense lo que piense, pero el gallito está bien ungido con eso. Allá. Es que eso es lo que yo quiero. Usted no sabe el mover que había años atrás cuando se ayunaba y se oraba en las escuelas. Hasta que un día alguien dijo, hay que sacarle esa cruz de ahí. Hay que sacar los 10 mandamientos de allí. Esa estatua del apóstol Pablo no puede estar ahí. Impío. Candelario, no te salga. Eso me dice mi mujer. Sin embargo, amado, ayunos regulares y semanales han tenido un efecto profundo en la gente, en la vida de muchos. Y escuche, esto no pasa de la noche a la mañana, pero believe me. You begin, you start, and something I guarantee will happen to your life. Es un mandato bíblico para insistir en todos los creyentes sobre esto, pero la búsqueda ha sido en vano y no hay leyes bíblicas que ordenen ayunos con regularidad. Nuestra libertad en el Evangelio no requiere decir que no tomemos la oportunidad cuando se presenta para sacar un tiempo de ayuno. Una de las cosas más importantes en un momento crítico de tu vida, cuando tú vas a tomar una decisión que pueda afectar la historia de tu vida, se supone que usted saque un ayuno y una oración ese día. Se desconecte y se separe de las multitudes. Porque cuando tú vas a firmar lo que tú vas a firmar, o tú vas a hacer lo que vas a hacer, o vas a tomar la decisión que tú sabes que puede afectar la historia de tu casa, la vida de tu familia, la vida de tu negocio, aún la vida tuya, debes sacar un tiempo de ayuno y de oración. Y no estoy hablando de un tiempito de ayuno, no, estoy hablando donde tú te desconectas de las masas. Hasta de esta masa. Nuestra libertad en el Evangelio nos requiere que tomemos una oportunidad. Es interesante porque en 2 de Corintios, Pablo le escribe a la iglesia, el capítulo 11, verso 27, y mira lo que le dice: en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Nota lo que Pablo está hablando. Mira el proceso que él está hablando. Sin embargo, en este proceso crítico, trabajando, fatigado, yo no sé si usted sabe, pero en Israel hace un frío en invierno.
Ya para el mes de octubre comienzan las cosas. Noviembre, ya para enero, febrero hace un frío. Y mira lo que dice, en trabajo y en fatiga. En otras palabras, él no menguó de hacer lo que Dios le dijo. En mucho desvelo, hubieron tiempos que no pudo ni dormir. En hambre y sed, en muchos ayunos. Los que fueron provocados muchas veces por el hambre y la sed que tenían. En frío y en desnudez. Qué interesante, porque aquí el apóstol Pablo nos está abriendo una ventana de su corazón y también nos está dejando ver la necesidad de él. Pero nos da un consejo apostólico a la iglesia de Gálatas, que es para nosotros también. En el capítulo 5, verso 13, dice: porque vosotros, hermanos, a libertad fueron llamados, solamente que no es la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Pablo está clarificando aquí que nosotros tenemos que tener cuenta, amado, de cómo utilizamos. ¿Se acuerda cuando su hijo empezó, la hija, en la pubertad? Y empezó a pedirte, ¿puedo venir a las 10 de la noche? Empezó a buscar, ¿verdad? Buscando y buscando. O te dijo, ¿tienes $5? Tú le dijiste, aquí tengo 20, me trae la vuelta. O sea, todas estas cosas las aplicamos a nuestra vida porque Dios pone en nosotros el querer como el hacer. Nos entrega algo, pero nosotros somos los responsables de cómo lo vamos a empezar, cómo lo vamos a terminar y qué necesitamos para que eso se lleve a cabo. Ahora, ¿será el ayuno un mandamiento? Un asunto que concierne a muchas personas justificadamente es si la Biblia hace o no obligatorio el ayuno a los creyentes. Y han habido muchos intentos o numerosos intentos para contestar la pregunta, resultando en una variación o variedad de conclusiones. Todo el mundo tiene su opinión, ¿verdad? Cuando vamos a la Escritura o vamos a veces uno enseña, está bien, yo lo sé así, pero yo lo voy a hacer a mi manera. Yo ayuno, pero yo lo ayuno a mi manera. Es que tú no puedes decir yo oro y lo hago a mi manera, porque la única manera es la que las Escrituras nos dicen. Pero mi pueblo perece por falta de... Y por falta de ese conocimiento, ¿qué le pasa a la gente? Se quedan cautivos aquí en su mente. Siempre están luchando en la misma crisis, la misma enfermedad, el mismo problema, la misma escasez. Todas estas cosas siguen en su mente porque no tienen conocimiento de Dios. Tú puedes memorizarte pasajes bíblicos, pero eso no quiere decir que tú conoces al que lo escribió. ¿Ok? Una de las mejores contestaciones afirmativas, Thomas Cartwright en el 1580 le escribe en un libro que es un clásico hoy en día, se titula The Holy Exercise of a True Fast. No sé si ese libro se consigue, pero es uno de los clásicos. Yo nunca lo pude conseguir. Pude leer las opiniones de otros escritores sobre ese libro. Pero nota que esto es en el 1580, o sea, que esto del ayuno no viene ahora, esto siempre ha sido, aunque aquellos 100 años se dejó de escribir. Aunque hay muchos pasajes en las Escrituras sobre el asunto del ayuno, hay dos que sobresalen en la importancia. Jesús, cuando da su enseñanza sorprendente sobre el ayuno en el Sermón de la Montaña, y aquellos que van para Israel vamos a ir allí. Y vamos a estar en esa montaña, va a ser algo tremendo. Hay dos factores que trabajan directamente con esto. Su enseñanza en el ayuno está directamente conectado con un contexto. Escuche bien porque esto es importante. Cuando Jesús está allí en el monte de la bienaventuranza y va a hablar sobre el tema que va a hablar, Él conecta el dar con el orar y con el ayunar. Es como diciendo, estas tres deben ser parte de la devoción de un creyente. Vamos a repetirlo. Cuando Jesús está hablando aquí, va a hablar sobre el ayuno y está conectando, conecta en todo esto el dar, el orar y el ayuno. Lo que quiero decir con esto es que nuestro dar está ligado a estas dos y por eso podemos entender que mucha gente siempre se queda con lo que le toca a Dios. Y después quieren prosperar en su vida. Tú no puedes quedarte con lo que Dios
Si tú eres una persona que ora, ayuna, la palabra misma te convence y crea un sentido de seguridad o lo que se le llama de abandonarse a las manos de Dios y a lo que Él nos prometió. Gracias por su entusiasmo. Entonces, las tres, diga las tres. Diga dar, orar y ayudar son parte de mi devoción. No, vamos a decirlo de nuevo. Dar, orar y ayunar son parte de mi devoción como creyente. No podemos excluir el ayuno de las enseñanzas de dar y orar. Segundo, Jesús establece o dice en Mateo 6:16, cuando ayunéis. Esa expresión es bien importante entender porque Jesús lo que está asumiendo o haciendo una suposición de que la gente va a ayunar y está dando instrucciones de cómo hacerlo propiamente. Lo único que yo quizás no hice con ustedes, porque yo quería primeramente provocar, es enseñarle cómo ayunar. Y la Biblia nos habla de muchos ejemplos, hay muchas cosas, pero a veces hay que empezar, como dice la canción, suavecito. Porque algunos de ustedes era gente que ayunaban y oraban, ¿se acuerdan? La diferencia de una persona a ese nivel, cuando lee las escrituras, es muy diferente a una persona que lee las escrituras como quiere y cuando quiere, o está buscando un verso bíblico para decir, aquí está, Dios me dijo que lo podía hacer. Hay una gran diferencia. ¿Estamos aquí? Entonces Jesús cuando dice, cuando ayunéis, está asumiendo o está suponiendo de que la gente va a ayunar. No seas austero, dice en Mateo 6:16. La palabra austero habla de gente rígida. Ahí lo dice, cuando ustedes ayunen no muestren aflicción, no te pongas feo. Una persona cuando está en ayuno, muchas personas se ponen rígidos. ¿Qué te pasa? Yo que estoy ayunando. El problema es que los rostros pueden mostrar que ayuno. Usted sabe que cuando yo me retiro en este lugar, que me gusta retirarme allí, nunca nadie se ha dado cuenta que yo estoy ayunando. Nunca. Casi siempre, porque yo camino, yo saludo al staff, durante el día tengo que hacer caminata, porque acuérdate, la mente siempre está activa. Entonces, tú tienes que ir desintoxicando y yo aprovecho, veo una persona, voy y le ministro algo, me meto una capilla y en esa capilla paso horas y horas, pongo mi teléfono con una música de adoración, comienzo a adorar a Dios y para el tiempo que abro la Biblia, esa mente está afilada, esa mente está enfocada y comienzo a leer un libro. Siempre yo en mis ayunos trato de leer todo el Nuevo Pacto o las cartas de Pablo para seguir acordándome. Ahora, vuelvo y le repito, esto no es fácil, pero you gotta do what you gotta do. You chose to lead people, you better listen to God. Escuche bien, hermanos. Poderoso. Martín Lutero, basado en esta escritura de no ser rígido, mira lo que dijo. No fue la intención de Cristo rechazar o despreciar el ayuno. Su intención fue restaurar la forma propia de hacerlo. Ahí está la diferencia. Vamos a repetir eso, porque muchas veces la iglesia antigua no sacaba tiempo para entender esto, para poder enseñarlo correctamente. Martín Lutero, que era un monje católico, o sea, Martín Lutero murió católico, pero un católico iluminado con la palabra de Dios, y déjenme decirle, gracias a Dios que los ángeles de Dios lo cuidaron porque a él lo querían matar, la propia iglesia católica. Murió en el durmiendo, se cree que fue de un ataque al corazón. Pero él dice que la intención de Cristo no fue despreciar ni rechazar el ayuno, fue restaurar la forma propia de hacerlo. Y aunque tenemos que tener claro que estas palabras dichas por Jesús no constituyen un mandamiento, su segunda parte de Mateo 9:15, Jesús está respondiendo una pregunta que los discípulos de Juan el Bautista le hicieran.
perplejos porque ellos y los fariseos ayunaban. Pero los discípulos de Jesús no lo hacían. Y ellos preguntaron, ¿y por qué no hacen esto? Acuérdate que los discípulos de Juan el Bautista estaban viviendo la ley. Los fariseos estaban viviendo la ley. El problema es que como ayunaban no era la forma correcta. Y todavía la gente no estaba preparado para recibir lo que Cristo le iba a enseñar. Usted mira y ve los 4 evangelios que todos constituyen, si fuéramos a dividirlo, parte del antiguo pacto, porque Jesús vino a cumplir la ley. Él no vino a ministrarle a los gentiles, Él vino a ministrarle a los judíos. Él dijo, no, yo tengo que cumplir la ley para justificar a los gentiles que están esperando que una puerta se abra para entrar. Poderoso. My goodness, I love that. Pero ¿por qué nosotros ayunamos y tus discípulos no? Preguntaron por qué. Jesús le contesta, ¿acaso pueden los que están de bodas tener luto entre tanto? Que el esposo está con ellos. Me gusta esto porque Jesús está diciendo, I got my boys, I got their back. Eso es lo que está diciendo. Es como tú puedes estar en una situación y yo digo, tranquila, yo sé que tú estás trabajando en tu negocio. You know what? Yo voy a presentar el ayuno, ponte de acuerdo conmigo, you keep doing, I got your back. Y alguien te dice, oye, ¿por qué no estás? I have somebody that is fasting and praying for me. Eso es lo que Jesús le está diciendo a ellos. Jesús le está hablando claro. Jesús, acuérdate que los discípulos eran judíos también. Y también cuando hacían esto lo hacían de la forma que incorrecta. Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces ayunarán. Entonces había una temporada. Estas son las palabras más importantes en el Nuevo Testamento sobre si los creyentes deben o no ayunar hoy. Jesús había venido, el reino de los cielos estaba entre ellos y un nuevo día se estaba abriendo, se estaba manifestando. El esposo estaba con ellos, era tiempo de celebración y no de ayuno. Y aunque vendría un tiempo donde los discípulos iban a ayunar, ¿sabe por qué? Porque la persecución que venía, papá. ¿Sabes por qué los cristianos no ayunan ni oran? Porque vivimos en un país, mi hermano. Y mire, yo me maravillo cada vez que yo entro a un supermercado. My God. Este soy yo. Yo me maravillo. De hecho, cuando tengamos aquí a Compassion, que después le voy a dar esa información, en el mes de junio, y usted puede entrar a este tráiler y ve cómo viven la gente del tercer mundo donde ellos apoyan niños. Usted dice, a rayos, mira lo que la gente, Señor, tú llámame, pero ahí no me envíes. Por eso es que no te ha sacado de donde está. Ay, Dios mío. Jesús había venido, el reino de los cielos estaba entre ellos, un nuevo día se estaba manifestando, el esposo estaba con ellos, era tiempo de celebración y aunque vendría ese tiempo donde los discípulos iban a ayunar, pero no bajo un viejo orden. Jesús no quería que sus discípulos siguieran un legalismo o un viejo orden, y la interpretación más natural en los días de los discípulos de Cristo que ayunarían es el tiempo de la iglesia presente. A la luz de esa conexión complicada que él hace en los versos 16 y 17, mira cómo él lo va a decir ahora para mostrarnos la transición que él quería de ese ayuno a un ayuno de un nuevo pacto. Verso 16. Nadie pone remiendo de paño, nuevo en vestido viejo. O sea, tú no puedes vivir lo que estamos viviendo en esta temporada de este nuevo pacto con cosas del antiguo pacto. No podemos conectar una cosa con la otra. Sí, aquí hay una luz y una cosa que nos ayuda a entender ciertas cosas y unas historias que nos ayudan a hacer ciertas cosas, pero lo de nosotros está en otra dimensión. Por eso cuando yo voy a Israel y los que van a Israel, muchos siempre van a poner su papelito. Yo nunca he puesto un papelito. No es que lo tienes que poner, tú lo quieres hacer. No, yo siempre pongo mis manos y digo, Padre, ábrele los ojos a los ciegos. Esa es mi oración allí. Open the eyes of the blind people. Porque yo voy a estar confiando, no se enojen conmigo los judaizantes.
No, amado, ya el reino de Dios está en nosotros. Ya este vaso de, oh my goodness. Ahora, eso no te quita si tú quieres poner un papel y ponlo ahí. A veces Dios usa, ¿verdad?, la fe nuestra de lo que sea. Porque tal remiendo tira el vestido o lo hace peor que la rotura. O sea, si yo dejo que mis discípulos hacen algo, verso 17, ni echan vino nuevo en odres viejos. De otra manera los odres se rompen, el vino se derrama y los odres se pierden. Pero echan el vino nuevo en odres nuevos y lo uno y lo otro se conserva juntamente. Entonces Jesús no podía decirle a los judíos, mira, esto no se hace así, esto se hace de esta o de esta manera. ¿Por qué? Porque no lo iban a aguantar. Déjame ver cómo voy cerrando esto ahora. Y después lo seguimos. En esta temporada y tiempo de la iglesia presente, el cual Jesús anunciaba que era importante el ayuno, no para Él, para nosotros. Algunos de ustedes, y eso, en esto de hábitos, voy a tocar eso. Algunos de ustedes, aunque parecen gente que están bien contentos y felices, viven vidas miserables porque no sacan ni un tiempo para hacer lo que ustedes pueden disfrutar. Y yo voy a tocar eso de los hábitos y usted va a quedar perplejo y maravillado. No podemos escapar de las palabras de Jesús en este pasaje. Él dijo, después que yo me vaya, ellos van a ayunar. Y aunque las palabras de Jesús no fueron manejadas en forma de mandamiento, porque Jesús no está dando un mandamiento, tienes que hacer esto, tienes que hacerlo. No, no. Él sí está diciendo, te conviene, ¿oíste? Te conviene sacar un tiempo de qué. Cuando dice, wow, me quedé en casa y estoy descansando. Eso es una de las cosas más lindas que tú puedes hacer. El problema es que a veces no descansamos porque el cuerpo está ahí, pero la vista está en el celular. Tú no estás descansando. Tú te sientes como te sientes, no por el cuerpo, sino por tu mente. Es claro que Jesús esperaba y anticipaba que su ascensión los discípulos y los seguidores ayunarían. Entonces, la pregunta es, y cierro con esto, porque esto lo tengo que hacer. Voy a terminar con Mateo 16, ok. ¿Dónde está la gente que respondan a un llamado de Cristo? ¿Dónde está la gente? Porque cuando tú tienes una relación con Dios, muchas veces Él no te tiene que pedir que tú lo hagas. Yo llevo tiempo buscando este momento, esta temporada, hasta los otros días, que me cayó un 20 estudiando la palabra. Y ahí sentí paz. Sentí paz inmediatamente y dice, this is a good time for me. Nos hemos acostumbrado a una gracia barata que por instinto nos alejamos de la demanda de la llamada obediencia. Mire, yo sé que Cristo lo hizo todo por nosotros. Yo sé que el Señor nos justificó. Yo estoy claro. Yo sé que yo tengo vida eterna, pero esta alma está vivita y coleando. Esta alma está, mire, dando cantazos. Y yo sé que tengo eso, pero a la vez, amado, quisiera preservarme para el tiempo mejor del Señor. Por eso es bien importante, amado. Yo creo que a la luz de la conexión, amado, complicada que se hace en los versos 16 y 17, podemos entender que somos odres nuevos. Ahora, gracia barata es gracia, sin la cruz y sin responsabilidad. Pero mi pregunta es, y con esta pregunta cierro, ¿cuál es el propósito de ayunar? Porque esto nos lleva nuevamente a pensar en la primera declaración que Jesús hizo sobre el ayuno. Y tiene que ver con la pregunta sobre el motivo. Siempre que tú digas que vas a hacer algo para Dios, mira a ver tu motivo. Busca tu motivo, porque eso es lo que verdaderamente te da la ganancia y el resultado correcto. Vamos a leer esta escritura y finalizamos con ella. Mateo 6, 16 al 18. Cuando ayunéis, no seas ástoros como los hipócritas, porque ellos demudan su rostro para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. La única razón que yo les anuncio a ustedes mi ayuno es como pastor, le estoy diciendo, me estoy ausentando por 7 días, pero es una causa justa, no son vacaciones. Y también le digo, ¿sabes qué? Dame tu petición y déjame yo
también ir a la presencia de Dios. En esos días que usted va a hacer, Padre, yo me pongo de acuerdo con el pastor Roberto. Dale fortaleza. Padre, yo creo, Señor, que tú lo escuchas. Yo sé, Padre, yo creo que esta petición. Entonces, ¿qué tú haces? You are fanning your fire. Y lo más seguro, de momento el Señor te dice, oye, pues dame medio día de ayuno. Y de momento tú dices, wow, pues yo voy a ayunar también. Luego yo le voy a pedir a algunas personas que quieran ayunar en ese día, como dijo Esther. Pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza. Lava tu rostro, no ande por ahí. Para no mostrar a los hombres que ayunan. ¡Wow! Sino a tu Padre que está en lo secreto. Y tu Padre que te ve en lo secreto te recompensa en público. Por eso, usar las cosas buenas para nuestro propio fin siempre es una señal de religión falsa.